Ok, continuando con la charla, de prácticamente los 206 huesos que en tu cuerpo se compone, 126 van a pertenecer al esqueleto apendicular, que es el que vamos a revisar. Y normalmente vamos a estudiarlos de la siguiente forma. ¿Okay? Quedamos primero que todos los miembros superiores, los inferiores, van a pertenecer precisamente al esqueleto apendicular. Y bueno, que tenemos ciertas áreas que parece que no pertenecieran a esas extremidades, pero que sí lo son, que ahorita los vamos a revisar también. Ok, primero la parte superior, o de lo que pertenece al miembro superior, podríamos contabilizar que nosotros vamos a contar con una escápula u omóplato, que es otra manera que lo podemos referir, que está en la parte posterior del tórax, ¿sí? Y que junto con la clavícula ambos van a colaborar para articular o hacer la articulación del hombro. Hay un punto muy importante, porque prácticamente la parte específica de la clavícula es quien realmente se articula directamente con el esternón, ¿sí? Ya que la escápula no tiene una articulación directamente con las vértebras o con el mismo tórax. ¿Okay? Bien, ahora ya tenemos estas dos estructuras, ambos obviamente bilaterales. Tenemos clavícula derecha, clavícula izquierda, y tenemos omóplato derecho y omóplato izquierdo. De ahí vamos a ver que las otras características continuando. Tenemos el brazo, que vamos a representarlo con el hueso húmero, ¿sí? Y que como tal vamos a tener también el área del antebrazo o antebraquial, que lo va a conformar la parte del radio y el cúbito. ¿Sale? La región de los carpos y la región de la mano. Bien, el húmero, dentro de las características, pues observamos que es un hueso de características largas. Evidentemente es un hueso largo. Podemos decir que es el segundo más largo del cuerpo, y este se va a articular con la parte glenoidea de la escápula, ¿sale? Esta región de aquí, y que normalmente hay un grupo muscular complejo alrededor del mismo, que va a generar que esta zona específicamente también se pueda conocer como región del manguito rotador, porque es un punto de mucho movimiento, y lo componen al momento de que veamos la parte muscular probablemente varios músculos para lograr precisamente estos movimientos. Después, este mismo húmero en la parte inferior va a llegar a articularse o va a tener comunicación con los huesos radio y cúbito, ¿sí? Al momento de que ellos se articulan, van a tener ciertas áreas específicas que se van a conocer como, bueno, de parte del húmero, la región troclear, ¿sale? Y esta va a encajar con la escotadura troclear, que va a pertenecer al cúbito, y van a formar como una bisagra, ¿sí? Y también vamos a ver que la apófisis ósea del cúbito, llamada olecranon, ¿sale? Es la que va a permitir que encaje en la depresión de la cara posterior del húmero, llamada fosa del olecranon, que es esta partecita de acá. Entonces, estos dos huesos articulan para poder lograr realizar la articulación del codo. De ahí, dentro de los huesos, vamos a tener el radio y vamos a tener el cúbito. ¿Okay? El radio y el cúbito, bueno, ambos pues ya sabemos que son huesos largos. Como podemos ver, tenemos dos, del lado derecho y del lado izquierdo. Cada uno de ellos se articulan entre sí, y se articulan también con el extremo distal del húmero para formar el codo, y también en la porción distal, ¿sale? De ellos vamos a tener otra manera en que se puedan llegar a articular. De ahí vamos a ver que nosotros en posición anatómica, el radio siempre es el que se va a encontrar más lateral, ¿sale? Y el cúbito es el que va a encontrar siempre de forma más medial. Esto es una constante, ¿no? En posición anatómica el radio está lateral, y en posición anatómica el cúbito está en posición medial. ¿Ok? Bien, de ahí nosotros vamos a observar la región de los carpos. La región de los carpos son huesitos muy chiquititos, ¿sí? Cada uno de ellos tiene un nombre en particular, ¿sí? El semilunar, el escafoides, el trapecio y el trapezoide.
Realmente no requiero que se aprendan los nombres de cada uno de ellos, pero me interesaría que al menos los identifiquen como los huesos de la región carpal, y que aparte de eso también sepa que pues, son huesos cortos, ¿no? Normalmente pues son 8 en cada mano, ¿sale? Y que nosotros vamos a tener que identificar, ¿sale? Aquí tenemos los que terminen complementando, los otros 4 que nos faltan, ¿ok? 8 en total. Bien. De ahí continuamos con la parte de los huesos que pertenecen a la mano. Dentro de los huesos que pertenecen a la mano tenemos los metacarpianos, del 1 al 5, ¿sale? Después de los metacarpianos van a venir las falanges, que tenemos una forma de identificarlos. Normalmente las falanges vienen en cantidades de 3, a excepción del pulgar, ¿sale? Que vienen nada más 2. Entonces, por ejemplo, si tenemos las falanges proximales, son aquellas que van a articularse directamente, obviamente, con la parte metacarpiana, ¿ok? Esas son las falanges proximales. Las falanges medias son las que continúan alejándose, pero si usted nota, por ejemplo, ahí el pulgar no tiene una falange media, solamente tiene los dedos, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, ¿ok? Y de ahí tenemos las falanges distales, ¿ok? Que ahora sí, el pulgar sí tiene, o se le considera que sí tiene una falange distal. Entonces cada una de estas vale la pena mantener en cuenta cómo se les dio la nomenclatura en la parte proximal, media y distal, ¿ok? Entonces el total de falanges pues viene siendo alrededor de 28, ¿sale? Sumando ambas manos, ¿ok? Bien, ahora de ahí nos vamos a pasar con la parte de la extremidad inferior, donde podemos encontrar los huesos coxales, que se le llama así a toda la estructura general, ¿sale? A todo el armado del hueso. Mas sin embargo, estos huesos coxales realmente están formados por huesos que se solidificaron y que se unieron, ¿sí? Y entonces a veces por cada una de las partes nosotros vamos a llamarle precisamente como anteriormente estaban separados estos huesos, que podemos encontrar el ilio, el isquion y el pubis. Entonces entre estos tres formamos algo que podemos llamar pelvis, y entre estos tres formamos también algo que podemos llamar hueso coxal, ¿okay? Entonces, nada más que siempre siendo específicos, por ejemplo, si tenemos alguna lesión aquí, pues normalmente referimos que es la región del ilio, o del isquion, o del pubis, ¿okay? Entonces, es otra forma que nosotros vamos a poder encontrar cómo se construye este hueso con estas tres estructuras, ¿sale? Si se da cuenta, la parte del ilion pues es la que forma estas dos grandes partes planas que prácticamente podemos tocar nosotros alrededor, o que representan incluso la parte de nuestra cintura, y que pertenecen o se encuentran más en la parte posterior. Vemos que el isquion está en una porción más inferior, media prácticamente, no tan anterior, no tan posterior, y que el pubis sí representa como tal la parte más anterior y que une prácticamente la derecha y la izquierda de estos huesos coxales por medio precisamente de lo que es la sínfisis del pubis, que es esto que se llama, o esta pequeña articulación que tenemos aquí, ¿ok? Bien, avanzando con los huesitos, algunas diferencias entre hombre y mujer, diferencias más que nada en la forma, tamaño, más que en las propiedades. Ambos tienen isquion, ambos tienen pubis, entonces no tanto es la nomenclatura, sino más que nada cómo hay diferencias, evidentemente por las características que brinda ser hombre y que brinda ser mujer. De ahí vamos a tener la región específicamente de las piernas, donde vamos a revisar cada uno de los huesos, empezando en la parte superior, pues el fémur. El fémur pues es el único hueso que va a pertenecer a esta zona del muslo y que es el hueso más largo del cuerpo. Observamos que en su parte proximal se va a articular con el coxal por medio de un área llamada acetábulo, y en la parte distal se va a articular con la rótula y con la tibia, ¿okay? Si aquí lo notan, solamente articula con la rótula, que es esto de aquí, y la tibia, que es esto de aquí.
Bien, de ahí vamos a ver la tibia, que es uno de los huesitos que también es fácil de palpar. Prácticamente cuando tú tocas la parte anterior de la región de la pierna, estás tocando la tibia, ¿sí? Y bueno, vamos a notar que la tibia se va a encontrar siempre en la parte frontal de la pierna. A su costado o de forma lateral vamos a encontrar el peroné, que siempre se va a encontrar de forma lateral a la pierna, ¿sí? Y como tal tenemos nuestra rótula, que esta se va a encontrar normalmente representando siempre la articulación de la rodilla y en la parte anterior de la parte distal del fémur. De ahí vamos a tener los huesos que pertenecen al tarso. Los huesos que pertenecen al tarso, bueno, también vamos a tener nombres específicos de cada uno de ellos. Momentáneamente no se los pienso cuestionar, pero sí es necesario que nosotros entendamos que toda esta región pertenece al tarso, ¿sí? Y que pues prácticamente sirve mucho para lograr el proceso de la flexión dorsal y la extensión que nuestro pie puede lograr, ¿sale? Vamos a tener también la parte de los metatarsianos. Esta parte de los metatarsianos pues vienen siendo 5 en total, y de ahí vienen nuestras falanges, que dentro de las falanges vamos a tener falanges proximales, vamos a tener falanges medias, así como en la otra parte del pulgar, en también, ahora sí que el dedo gordo, o vamos a llamarlo primer ortejo, no va a tener ningún tipo de falange media, y de ahí vamos a tener las falanges distales, que el primer ortejo ahora sí va a tener. Cuando digo ortejo siempre me voy a referir a un dedo del pie, ¿vale? O a una característica de las falanges del pie, ¿sale? Así que tengan por ahí el concepto de ortejo de forma más relevante, ya que sirve para diferenciar, porque si llamo falange a la mano y al pie, cuando yo te digo la primera falange, no estoy tan específico, a veces no puedo determinar si estamos hablando de la mano o del pie. Entonces a veces se refieren como primer ortejo para referir un dedo, en este caso del pie. Ahora nos toca revisar la parte de las articulaciones. Las articulaciones es un tipo de tejido que se va a encargar siempre de estar en las uniones de los huesos, y esto va a permitir mantenerlos juntos y que podamos realizar la variedad de movimientos que nosotros tenemos. Tenemos una clasificación específica de las articulaciones. Esta es una clasificación como que muy general. Por ejemplo, podemos tener que tienen o no tienen movimiento, tienen leve movimiento y tienen gran movimiento, ¿no? Entonces aquí nos ejemplifica algunas regiones donde no van a tener movimiento como tal, las que tienen un leve movimiento, y aquellas que van a tener las articulaciones mayor cantidad de posibilidad de movimiento. Y aquí podríamos nosotros tener en cuenta que parte de las estructuras que tenemos que observar no tienen movimiento, por ejemplo, vienen siendo las del cráneo. Al momento de que se va creciendo y se va solidificando el cráneo, se va creando un tipo de tejido específico en esa zona que se llama tejido conjuntivo fibroso, que es un tejido, nada más cuando ustedes escuchen el nombre, pues, ahora sí que comentar que es el tejido más fuerte que nosotros podemos tener en nuestro cuerpo, y que va a permitir que pues prácticamente el cráneo se mantenga unido de forma bastante importante. Entonces nosotros aquí vamos a observar que prácticamente el cráneo, con todos los diferentes nombres de los huesos que mencionamos, van a estar unidos principalmente por ese tipo de articulación, y este es un tipo de articulación, las sinartrosis, o aquellas que no van a tener movimiento. Entonces la característica de una sinartrosis es que la articulación carece de movimiento. ¿Y por qué? Porque se debe a que conforme está unida con el tejido conjuntivo fibroso, las va a mantener íntimamente unidas, ¿ok? Bien, podemos tener algún tipo de sinartrosis también, por ejemplo, o clasificación, por ejemplo en los dientes, ¿sale? Y en algunas regiones de la mandíbula o el maxilar, pero estos van a recibir como que una subclasificación que se llama gonfosis, ¿sale? Y son principalmente el que se le da como que la mayor característica a los dientes, ¿ok? Bien. Otra sinartrosis
la articulación de la primera costilla con la parte posterior de nuestra columna y la misma primera costilla con la articulación en la parte del manubrio del esternón y obviamente el mismo esternón. Pues ya vimos que se dividía en tres partes, ¿no? Entonces esas tres partes como tal están fuertemente unidas y obviamente no tienen movimientos. De ahí las otras que podemos encontrar son las anfiartrosis, ¿sale? O también conocidas como las sindesmosis, que van a tener un movimiento muy ligero, ¿sale? Este está compuesto, o estos movimientos están compuestos por cartílago también, pero de muy escasa movilidad, ¿okay? Y muchos, por ejemplo, de las articulaciones que podemos poner como ejemplo, pues vendrían siendo, ¿qué será? Pues los huesos pélvicos, por ejemplo. Esto es una sinfosis, lo que habíamos mencionado previamente, las vértebras, ¿sí? Entre cada una de ellas tenemos una sinfosis. Insisto, sinfosis o anfiartrosis es un concepto que se puede utilizar para ambos, ¿okay? Bien, de ahí vamos a tener a las diartrosis, ¿sale? Las diartrosis son aquellas que van a permitir un movimiento muy libre, ¿sí? Y que representa la gran mayoría de las articulaciones y pues es la que pues permite realmente que nosotros tengamos los movimientos que nosotros comúnmente observamos de nuestra vida diaria. Nosotros vamos a observar que vamos a tener algunas partes que van a representar la estructura de estos elementos, ¿sale? Uno de ellos sería, por ejemplo, la cápsula articular. Entonces todas las diartrosis van a tener cápsulas articulares. Esta cápsula se va a componer de tejido conjuntivo fibroso, por lo que es fuerte, pero acuérdense, es la cápsula, es la parte de la envoltura, ¿ok? Y pues están adaptadas y adosadas a los extremos de los huesos con la finalidad de insertarse a las diáfisis para formar también el periósteo que va a recorrer precisamente los huesos, ¿ok? Bueno, entonces también vamos a tener zonas articulares, ¿sale? Estas zonas articulares, recordemos, van a ser donde ambos huesos van a converger, ¿sí? Y que esto es muy importante porque van a funcionar como almohadillas para que esto pueda resistir el impacto, y su superficie debe ser muy lisa para que obviamente no tengamos ningún tipo de elemento que haga una fricción y que eso genere molestia o dolor, ¿okay? De ahí vamos a tener los ligamentos. Los ligamentos pues básicamente son cordones o bandas que también están compuestos por tejido conjuntivo fibroso que se unen al periósteo y se unen al hueso con firmeza, y que ellos, al momento de que prácticamente nosotros tengamos que realizar algún tipo de movimiento, generan un movimiento en particular, y aparte mantienen la articulación con mucha fuerza y estabilidad. Ahora, podemos, en base a los diferentes tipos de, digamos, diartrosis que tenemos, subclasificarlas, y estas diartrosis las podemos subclasificar. Por ejemplo, esta que tenemos aquí es una diartrosis plana, o llamada también artrodias. La característica de estas es que prácticamente son menos movibles. Como son las superficies articulares planas, permiten movimientos simplemente de deslizamiento, es muy limitado, pero pues básicamente ayuda a lograr una ligera capacidad de desplazamiento, ¿okay? Como en las apófisis articulares superiores e inferiores de las vértebras, ¿okay? Bien, de ahí vamos a tener otro tipo que, bueno, aquí nos menciona nada más en donde podemos encontrar este tipo de artrodias o de articulaciones planas. Ya vimos que en la parte entre articulaciones, entre los huesos carpales y entre los huesos tarsales. La otra que vamos a tener a manera incluso de bisagra la vamos a llamar tróclea, ¿sale? Esta tróclea pues precisamente es eso, es una articulación similar a una bisagra, como la de las puertas, y solamente permiten dos movimientos, ¿no? O dos direcciones de movimiento. Siempre es o flexión y extensión, y flexión y extensión, solamente hasta ahí. Entonces nosotros podemos tener realmente muchos ejemplos de ella, ¿no? Porque muchas de nuestras extremidades van a tener básicamente esas propiedades, ¿no? El codo, una de ellas,
y por ejemplo los dedos, ¿no? O las falanges, ¿ok? El otro que vamos a tener específico es bueno, es un movimiento en pivote, o también conocido como trocoide. Este movimiento trocoide básicamente es que una parte del hueso actúa como un pivote sobre el arco del otro hueso, y prácticamente el ejemplo es el axis y el atlas. La parte superior siendo el atlas y el de la parte inferior siendo el axis. Y ese movimiento o esa articulación permite que nosotros logremos un giro de nuestra cabeza de derecha a izquierda. Ese es otro tipo de articulación de diartrosis. ¿Ok? Bien. De ahí, bueno, aquí vemos en dónde está tanto el axis como el atlas. Es el ejemplo, prácticamente no tenemos otra articulación con esa característica. Bien, después vamos a tener la que es la condilia, ¿sale? Esta articulación condilia, es la que va a tener una proyección oval y que va a encajar en un alvéolo elíptico o un espacio elíptico. Un ejemplo de esto, por ejemplo, el extremo distal del radio y los huesos de la primera hilera de los carpos tienen esta característica. Son nada más como que elipses y que prácticamente se desplazan sobre una pequeña esfera elíptica. Y ahí vamos a tener, bueno, aquí nos ponen los ejemplos, el radio con los huesos carpales como los ejemplos. De ahí vamos a tener otro que se llama encilla de montar, o también de encaje recíproco. Este también es muy particular de una zona, y por la forma que tiene, es como si el nombre lo describe, ¿no? En una silla de montar, y permite un rango amplio de movilidad. El ejemplo clásico siempre es el metacarpiano del pulgar, porque prácticamente con el trapecio, porque prácticamente entre el primer metacarpiano y el trapecio, que es este huesito, pues permiten precisamente esta articulación de forma recíproca o de silla de montar. El trapecio con el primer metacarpiano. Y de ahí vamos a tener la esferoidea, ¿sale? O bueno, también es una articulación que nosotros podemos encontrar muy común, donde hay una cabeza en forma esférica, ¿sí? Y uno de los huesos va a encajar en una cavidad cóncava de otro, como en este ejemplo, donde prácticamente el hombro, por ejemplo, para formarlo entre el húmero y la cavidad glenoidea del omóplato, pues prácticamente se complementan para poder lograr que este gire adecuadamente sobre esa cavidad. Otro ejemplo bueno sería evidentemente la parte del fémur con el hueso coxal o el hueso de la pelvis. Aquí vemos, por ejemplo, lo que comentábamos. Este es el hueso fémur y tiene una cabeza, se llama cabeza del fémur, que es esférica y que pues se recibe con la parte cóncava de lo que representa la pelvis en este caso, y la del hombro que estábamos viendo en el ejemplo. Ok. Bien. Aquí nada más observamos un ejemplo de los ligamentos, ¿vale? Los ligamentos, recordamos que pues son cordones que son de tejido conjuntivo fibroso y que pues nos permiten mantener una estabilidad en el movimiento, ¿okay? Como estabilidad, pues no permite que se hagan que todas las articulaciones o la parte de nuestros huesos hagan movimientos más allá de los permitidos, o sea, los mantienen en la posición que deben de estar. ¿Ok? Bien. Y aquí nada más queda, pues prácticamente esas fueron las clasificaciones de las articulaciones, por lo que va a mencionar que pues prácticamente toda la estructura del tejido cartilaginoso pues va a tener propiedades de ser flexible, y que las células del cartílago siempre se van a llamar condrocitos, y por eso algunas nomenclaturas vamos a llamar, por ejemplo, hipocondrio, ¿no? Ocupa siempre este término porque prácticamente representa que todo lo que sea condral va a ser o va a tener características cartilaginosas o de tejido cartilaginoso. Entonces normalmente el tejido va a tener estos condrocitos o estas células dentro de pequeñas lagunas que van a estar suspendidas en una sustancia que se va a llamar matriz.
como el cartílago normalmente va siempre a carecer de vasos sanguíneos, o sea, no va a tener como tal venas o arterias que lleguen a estos, los nutrientes se van a tener que difundir a través de esa matriz, ¿sí? Para poder llegar a las diferentes células debido a esta falta de vasos sanguíneos. Entonces a veces este cartílago es muy difícil que se repare con rapidez, porque evidentemente para que lleguen los nutrientes puede llegar a demorar un poquito más, o lo hace con más lentitud. Bueno, por el momento es todo, nos vemos en la próxima. Saludos.